Detente. Antes de seguir tu día, escucha lo que Dios quiere decirte. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo, y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada, y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos, y será bendita entre los benditos. El Creador del universo me ordenó, el Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia ofrecí culto, y en Sión me establecí. En la ciudad escogida me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos. Salmo responsorial. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba.
El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita, diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano o hermana, en este día santo, cuando el corazón se llena de una mezcla profunda de alegría, nostalgia, silencio y esperanza, la Iglesia no nos presenta un relato sencillo del nacimiento de Jesús. No escuchamos el sonido del pesebre, ni el llanto del niño, ni la voz de los pastores. Hoy la palabra nos lleva más atrás, mucho más atrás que Belén, más atrás que la historia humana, hasta el origen de todo. Nos lleva al principio. En el principio existía el Verbo. Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera noche o día, antes de que el ser humano pudiera nombrar las cosas, ya estaba Él. La palabra, el Hijo eterno del Padre. Este Evangelio no nos habla primero de un niño acostado en un pesebre, sino de un Dios eterno que decide hacerse pequeño. No nos habla de fragilidad, sino de una fuerza infinita que se deja tocar. No nos habla de pobreza, sino de una riqueza que se vacía por amor. Y eso es precisamente lo que celebramos hoy. No solo que Dios nació, sino que Dios quiso entrar en nuestra historia. La Navidad no es un cuento bonito ni una tradición emotiva. Es una decisión divina. Dios decidió no quedarse lejos. Decidió no salvarnos desde arriba. Decidió no hablarnos solo a través de profetas. Decidió venir Él mismo. El Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Esto significa que Jesús no es un enviado cualquiera, no es un maestro más, no es un personaje importante dentro de la historia humana. Jesús es Dios mismo entrando en nuestra realidad. No como juez, no como conquistador, no como rey poderoso, sino como luz en medio de la oscuridad. Y aquí aparece una de las frases más fuertes de este Evangelio. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esta frase no es poesía. Es una proclamación de victoria. Es un anuncio para todo corazón que hoy se siente cansado, herido, confundido o vacío. La luz no elimina la noche de inmediato. La atraviesa. La vence desde dentro. Así actúa Dios en nuestra vida. No siempre quita el dolor de golpe, pero entra en él. No siempre borra las heridas, pero las ilumina. No siempre cambia las circunstancias, pero cambia el corazón que las vive. Navidad es esto. Dios entra en nuestra noche. No espera a que todo esté ordenado. No espera a que el mundo sea justo. No espera a que el corazón humano sea puro. Entra tal como estamos. Y el Evangelio lo dice con una crudeza que no podemos suavizar. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Dios vino a su casa, y no todos le abrieron la puerta. Y esto no es solo una historia del pasado. Es una realidad presente. Hoy celebramos la Navidad,
pero también hoy corremos el riesgo de no recibirlo. Podemos tener luces encendidas, mesas llenas, palabras bonitas, canciones tradicionales, y aún así no dejar entrar a Cristo en el corazón. Podemos celebrar su nacimiento sin permitir que nazca en nuestra vida. Pero el Evangelio no se queda ahí. Dice algo que cambia todo. A los que lo recibieron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Esto es extraordinario. Dios no solo viene a visitarnos, viene a transformarnos. No viene solo a acompañarnos, viene a darnos una identidad nueva. Ser hijos de Dios no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual. Significa que nuestra vida ya no está determinada solo por la sangre, por el pasado, por los errores, por la historia familiar, por las heridas. Hay una vida nueva que nace de Dios mismo. Y entonces llega el corazón de este Evangelio, el centro de la Navidad, la frase que debería hacernos caer de rodillas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no fingió ser humano. Se hizo carne. Carne que siente, carne que sufre, carne que llora, carne que se cansa, carne que ama. Dios asumió nuestra fragilidad sin reservas. No vino con privilegios, no vino protegido del dolor, no vino blindado contra el rechazo. Vino vulnerable y habitó entre nosotros. No pasó de largo, no visitó momentáneamente. Se quedó, caminó nuestros caminos, compartió nuestras mesas, entró en nuestras casas, escuchó nuestras preguntas, tocó nuestras heridas. Esto cambia radicalmente nuestra fe. No creemos en un Dios lejano, sino en un Dios cercano. No creemos en un Dios indiferente, sino en un Dios que conoce por experiencia lo que significa ser humano. No creemos en un Dios que observa desde el cielo, sino en un Dios que camina a nuestro lado. Navidad nos recuerda que Dios no se escandaliza de nuestra pobreza interior. No se asusta de nuestras contradicciones. No huye de nuestras noches oscuras. Él nace precisamente ahí. Este Evangelio también nos habla de Juan el Bautista, el que no era la luz, pero venía a dar testimonio de la luz. Esto nos recuerda que nuestra misión como creyentes no es ser protagonistas, sino testigos. No es brillar por nosotros mismos, sino reflejar la luz de Cristo. No es llamar la atención sobre nuestra fe, sino señalar a aquel que da sentido a todo. ¿Cuántas veces confundimos la fe con protagonismo, con imposición, con ruido? Juan nos enseña que el verdadero creyente no se pone en el centro. Señala, da testimonio, desaparece para que Cristo aparezca. La Navidad también nos confronta con una pregunta profunda. ¿Qué hacemos con la luz? Porque la luz no obliga. Ilumina, revela, muestra, pero no fuerza. Cada uno decide si camina hacia ella o si prefiere quedarse en la oscuridad. La luz revela verdades incómodas. Revela heridas no sanadas. Revela egoísmos ocultos. Revela miedos profundos. Por eso muchos no la reciben. Pero solo quien se deja iluminar puede sanar. Este Evangelio nos invita a abrir el corazón de verdad. No solo esta noche, no solo en esta celebración, sino cada día. A dejar que Cristo ilumine nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestros silencios, nuestras luchas internas. Hoy celebramos que Dios se hizo cercano, que lo eterno se hizo frágil, que la palabra se hizo carne, que la luz entró en la noche, que el amor venció al miedo. Navidad no termina hoy. Navidad comienza hoy. Comienza cuando dejamos que Cristo nazca en nuestras actitudes, en nuestra forma de amar, en nuestra manera de perdonar, en nuestra forma de mirar al otro.
Que esta palabra no se quede en una celebración bonita, que se convierta en vida, que Cristo, la palabra eterna, encuentre en nosotros una morada. Que así sea. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, quédate conmigo. Comparte este mensaje con alguien que hoy necesite luz y esperanza. Y si deseas seguir caminando en la fe, recibiendo reflexiones que alimenten el alma y fortalezcan el corazón, acompáñanos cada día en la palabra y en la oración. Oración final. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, hoy me acerco a ti con un corazón que necesita tu luz. Tú conoces mis noches, mis dudas, mis cansancios. Sabes dónde hay oscuridad dentro de mí. Hoy no quiero huir de tu luz, quiero recibirla. Nace en mi corazón, en mis heridas no sanadas, en mis miedos escondidos, en mis silencios largos. Ilumina lo que no entiendo, calienta lo que se ha enfriado, da vida a lo que parece muerto. Hazme hijo de Dios en mis decisiones diarias, que mi vida refleje tu luz, que mis palabras lleven esperanza, que mis gestos hablen de tu amor. Gracias por no quedarte lejos, gracias por hacerte carne, gracias por habitar entre nosotros. Quédate conmigo, Señor, hoy y siempre. Amén.